En el segundo capítulo de esta asignatura vamos a centrarnos ya en las cuestiones terminológicas y, como veremos, tendremos como objetivo fundamental definir y estructurar un concepto central que será la reconstrucción virtual, en detrimento de otras definiciones aplicadas en el ámbito tanto de la arqueología como de la restauración que no pueden tener una aplicación virtual, que no pueden tener una proyección en el ámbito digital, frente a otras, especialmente la reconstrucción virtual, que serán algunos de los elementos, algunos de los términos, de los conceptos centrales de nuestra actuación. Empecemos por el ámbito tradicional, por los contextos no digitales, por las actuaciones tradicionales. Como hemos dicho, vamos a tener que generar una nueva terminología y aprovecharemos la utilización de esa nueva terminología para reflexionar sobre qué estamos haciendo, qué vamos a hacer. Reconstrucción, recreación, anastilosis, todo eso se va a filtrar y se resume en un nuevo concepto que denominamos virtualización, virtualización de patrimonio, virtualización arqueológica, restauración virtual, que hace referencia y que viene, obviamente, de, podríamos decir, las disciplinas madre, las disciplinas de origen, para generar una nueva disciplina. ¿Qué es restaurar? Restaurar es recuperar o recobrar, según la definición de la RAE. Es reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Reparar una pintura, una escultura, un edificio del deterioro que ha sufrido. Por lo tanto, reparar, restaurar tiene un componente claramente de restitución, de renovación. Para restaurar podemos aplicar, podemos incorporar elementos adicionales. Podemos utilizar términos y podemos generar actividades que sean imitaciones. Es decir, realizar elementos arquitectónicos del edificio a restaurar iguales que los que tenía. O podemos reponer, podemos hacer reposiciones, por lo tanto haremos restituciones de elementos que han desaparecido. Esos son elementos que se pueden utilizar en el ámbito de la restauración. Y yo aquí, obviamente, no pretendo profundizar en aspectos que tienen un mayor calado, sino simplemente refrescar, recordar algunos elementos para que veamos que su aplicación en el ámbito digital no es tan sencilla. Asimismo, se realizan prótesis, se aplican prótesis que suponen una reposición de elementos con materiales naturales similares o con materiales artificiales de características parecidas. Más allá de entrar en la conveniencia de realizar o no estas prótesis en el ámbito real, cosa que no es objetivo primordial de nuestra asignatura, sí que haremos más adelante una reflexión sobre lo inocuo y sobre lo fácil y reversible que puede ser, que es, la aplicación de prótesis en el ámbito digital. Por lo tanto, se superarán parte de los debates que se establecen en el ámbito, llamémoslo, real. Veamos aquí algunos de los ejemplos clásicos. Tenemos aquí el Gálata Usadricida, que obviamente es una obra helenística encontrada en el Renacimiento y que sufrió, bueno, se podría decir, disfrutó de distintas restauraciones en el brazo de la mujer, en el cuchillo, la espada y el brazo del galo. O tenemos aquí otro ejemplo clásico, que es el discóbolo, en el que aquí tenemos dos ejemplos, dos copias en realidad distintas, una seriamente mutilada y otra más completa, obviamente de época, en el nuevo Museo del Palazzo Massimo de Roma, en el que podríamos comparar aquí con una tercera copia, que es la del British, en la que se observa perfectamente cómo hay no solo cambios en la copia, puesto que la copia de Roma es, podríamos decir, está más trabajada, la musculatura está más definida, sino sobre todo por la cuestión de la cabeza. La cabeza sabemos perfectamente que es una prótesis y cuando se descubrió, se descubrió, esta copia es de la Villa Adriana, no se conocían los otros y, por ejemplo, se rompe el eje, lo vemos aquí, se rompe el eje que configura
el eje central del cuerpo, que en la figura va en línea con la línea central de la cara, mientras que aquí se rompe. Por lo tanto, esto ha generado un debate importante sobre la conveniencia o la necesidad de aplicar estas prótesis, al menos de estas prótesis figuradas. Vemos aquí algunas fotos de detalle en las que se podría ver cómo se insertó la cabeza y cómo la cabeza se ha utilizado, para la realización de la cabeza se han utilizado materiales iguales que los de la piedra original. Muy interesante es este ejemplo también del British, en el que tenemos un sátiro violando a una ninfa y la ninfa apareció sin cabeza y se puso una prótesis en el que, en un acto de violación de extrema violencia, le ponen una cara no solo neutra, no solo con una cierta tendencia a la neutralidad, no solo no de rechazo, sino de una cierta satisfacción, lo cual tenemos que entender que vulneraría totalmente el sentido original de la escultura. En este caso siempre se habla de colocar prótesis neutras, en todo caso, si es necesario colocar prótesis. ¿De acuerdo? Vemos aquí perfectamente un ejemplo que permite realizar una crítica a la utilización de estas prótesis pseudo-realistas o con pretensiones realistas.